Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy vamos a hablar sobre el Titanic, pero exactamente la noticia que tiene que ver con el submarino que se extravió, está perdido, desapareció en esa exploración turística para poder ver los restos de este barco hundido hace más de 100 años. Vamos a estar hablando sobre algunas de las teorías de conspiración que giran en torno al Titanic, ¿no? Este es uno de los casos de esos misterios extraños que desafortunadamente ocurren en este planeta. Las inquietantes teorías sobre la desaparición del submarino Titán. Las horas con la búsqueda del submarino Titán son como arena. El submarino que pretendía hacer una expedición a los restos hundidos del Titanic ha perdido toda comunicación con la superficie. De acuerdo con la información brindada hasta el momento, a los integrantes de la tripulación les quedarían menos de 20 horas con aire dentro de la nave. A la hora que estoy publicando este video seguramente ya les quedarán mucho menos. Que debió haber activado su sistema de emergencia para regresar a la superficie. Ahora, una nueva teoría explica por qué no han sido encontrados. Los submarinos, como dice acá, tienen ese sistema de emergencia que lo que hace es cuando hay alguna falla o cualquier situación de estas, él inmediatamente retorna a la superficie. Y nos explican, o parece muy extraño, que este submarino no lo haya hecho. Tiene todos estos sistemas de seguridad, como lo tienen todos, pero aún no se ha encontrado. La empresa Ocean Gate, la cual está a cargo de Titán, ofrece una experiencia a los turistas e investigadores y de hecho no es la primera vez que la nave pierde comunicación con la central en la superficie. Esta vez, sin embargo, algún factor ha impedido que la cápsula pueda retomar las comunicaciones y regresar a flote. Hasta ahora, solo se han podido escuchar ruidos submarinos en el área de búsqueda. Algunas teorías afirman que quizás se quedaron enganchados en la zona, ¿no? De acuerdo con Bud Hendrick, presidente de Liftguard Systems, hay una posibilidad de que la nave haya quedado enganchada en una red de pesca y escombros en esa zona, según ha indicado en una entrevista en Fox News. Esto explicaría que el sistema de emergencia no se haya activado. Siguiendo las medidas de seguridad, el vehículo está diseñado para inyectar aire en la cápsula y liberar una serie de pesos, haciendo que la nave suba hasta la superficie. Hay también barcos y aviones encargados de buscar a las 5 personas que iban en el submarino. Sin embargo, las probabilidades de supervivencia son ínfimas. Sin embargo, si la nave continúa en el fondo del océano a los 3000 metros, en los que los expertos han calculado se produjo el fallo, según las horas de viaje que llevaban cuando perdieron la comunicación, entonces nace otra nueva teoría. Estas son imágenes del submarino hundido. Así lo promocionan para turistas y científicos pues que quieran hacer utilización de él para explorar el fondo marino. Aquí vemos imágenes del Titanic, los restos que quedaron del Titanic. Hacia allá se dirigían y en un momento perdieron comunicación total con la superficie. Yo me pregunto, que es lo que también muchos se cuestionaban con el tema del avión de Malaysia Airlines, que es el caso más sonado de los últimos años. Con la tecnología actual, ¿cómo es posible que estas naves se pierdan? Es decir, no se tenga ningún tipo de señal ni comunicación, quedan totalmente en silencio, no se detecta absolutamente nada. A mí me parece eso muy extraño, teniendo en cuenta las tecnologías que hay hoy en día. Claro, muchos dirán, no, a esa profundidad no llega la señal. Bueno, pero si la NASA tiene elementos que supuestamente están en otros planetas o más allá del sistema solar y reciben señales, ¿cómo es que no pueden recibir una señal de un avión perdido o de un submarino turístico a cierta profundidad, ¿no? Eso es lo que muchos se cuestionan y parece muy extraño. Y ahí es donde comienzan a surgir distintas teorías, y mientras más pasa el tiempo, pues las personas, si es que aún siguen con vida, pues esto juega en su contra, ¿no? Porque el aire se les va acabando. Como dice acá, en el escenario más favorable y tranquilizador, la nave subió a la superficie tras detectar una emergencia en sus sensores, soltando el peso de caída. No obstante, en caso de que esto haya ocurrido, los pasajeros al interior de la nave no pueden salir cuando se les acabe el aire gracias al sistema de sellado, del cual se encargan los tripulantes del barco MV Polar Prince, cerrando herméticamente el sumergible desde el interior con 17 pernos que no pueden ser retirados desde adentro.
Esta opción deja a los tripulantes en el mismo camino, puesto que de ser así, deben seguir esperando a que los equipos de búsqueda los encuentren en el tiempo necesario. Da igual, según esto, si están en el fondo marino, si están en la superficie, igual se ahogarían porque no pueden salir, no pueden abrir ninguna puerta, y eso me parece muy peligroso. Debería haber alguna posibilidad de que ellos pudieran salir, alguna llave, algún código, qué sé yo, para que puedan sobrevivir. Los expertos tampoco han descartado que hubiera fallo eléctrico con las baterías, dejando inutilizables los propulsores de la nave, en cuyo caso deberían haber funcionado los sistemas para aflotar la embarcación. Por otro lado, se ha evaluado la posibilidad de que el casco haya sufrido daños en el momento de la inmersión, lo que no deja una salida esperanzadora. La presión, en este caso, también es fundamental para evaluar las opciones de supervivencia de los pasajeros, ya que cualquier fuga puede ser fatal. Si este llegase a ser el caso, el submarino está en el fondo del mar sin la posibilidad de subir, dejando las opciones de rescate sin muchas salidas. Estas son las teorías que se barajan de lo que pudo haber pasado con el submarino. Lo más seguro, queridos amigos, y ojalá no sea así, es que esto termine envuelto en un misterio, como sucedió con el famoso avión de Malasia. No se va a encontrar, no se tendrá rastro de los tripulantes y pasarán los años y seguiremos preguntándonos qué pasó con el submarino que fue en un viaje turístico a explorar el Titanic. Lo mismo que nos estamos preguntando hoy en día después de varios años y no se sabe prácticamente nada del avión de Malasia desaparecido. Y esto ha reavivado, queridos amigos, las teorías sobre el Titanic, porque este submarino iba a explorar los restos de esta embarcación que se hundió por allá a principios del siglo XX. Y sé que muchos de ustedes habrán escuchado diversas teorías de conspiración acerca de por qué se hundió ese barco y si realmente se hundió. Vamos a ver cuáles son algunas de las más famosas para ver si pueden tener sentido o si quizás son teorías locas que algunas personas se inventan. De ser ciertas o no estas teorías, lo que es real es que mucha gente desapareció, fallecieron, ya sea que se haya hundido el Titanic o no se haya hundido, o fue destruido por algún ataque o lo que sea. Lo cierto es que desaparecieron y fallecieron obviamente muchos seres humanos. Aquí en el submarino, si se llegase a confirmar la desaparición o si llegase a pasar el tiempo máximo de las horas de oxígeno, pues estaríamos ante un panorama donde estas 5 personas habrían fallecido o desaparecido. Porque si al final no se encuentran ni la nave ni los cuerpos, esto da lugar a varias teorías y dentro de ellas se podría contemplar un secuestro o algunas otras teorías que puedan surgir, como pasó con el avión de Malasia. Se dice que lo secuestraron, se dice que lo derribaron, se dice que solo desapareció, que pasó a otra dimensión, que está en otro planeta o que incluso está en el centro de la Tierra. Dentro de las 5 teorías más famosas de conspiración en torno al hundimiento del Titanic se encuentran las siguientes. La primera es que el Titanic estaba marcado por un controvertido mensaje secreto. Hay una teoría conspirativa sobre el Titanic que ha estado flotando en el aire durante años. En primer lugar, es importante señalar que el Titanic fue construido en la ciudad de Belfast por la empresa de construcción naval Harland & Wolff. La teoría de conspiración es que los trabajadores católicos reaccionaron horrorizados cuando el número de casco del nuevo barco, que era 390904, fue revelado. La razón, si le das la vuelta al 390904, parece que diga no pope, en español abajo el papa. En cuanto a la teoría, los obreros católicos vieron esto como una blasfemia y se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el barco sufriera daños o consecuencias de ello. Por esta razón, presenta una serie de problemas que la página web Snopes, encargada de validar o invalidar leyendas urbanas, también ha desacreditado. Para empezar, se dice que Harland y Wolff, que es la constructora, asignaron al Titanic el número 401 y que el otro, el 390904, sería una invención. Por lo tanto, esta teoría de que tenía una maldición por este número, pues lo más seguro es que es totalmente falsa. El Titanic estaba condenado, esta es la segunda teoría, debido a la maldición de una momia, imagínense usted.
Una momia antigua pudo haber sentenciado el destino del Titanic. No, el error humano y la escasez de botes salvavidas provocaron la catástrofe marítima. Sin embargo, la idea de que una antigua maldición hundió el barco es una de las teorías de la conspiración más extravagantes que surgieron tras el desastre. Según la leyenda, una antigua princesa momificada dejó un rastro de muerte y devastación a través de Inglaterra a principios del siglo XX, después de que fuera hallada en unas excavaciones y la sacaran de Egipto. Una vez que la asediada comunidad de coleccionistas de arte y profesionales de museos británicos se hartó de la momia embrujada, un arqueólogo estadounidense se abalanzó sobre ella para comprarla, ignorando las advertencias de sus amigos. Quiso regresar a Nueva York con su nueva adquisición, pero el desafortunado erudito y la momia nunca llegaron a alcanzar los Estados Unidos, porque aquí el nombre del barco en el que zarparon era el Titanic. Y por supuesto esta teoría también se descarta porque se dice que al parecer no había ninguna momia a bordo. La tercera teoría, queridos amigos, es que la nave fue impactada por un submarino, es decir, no chocó con un iceberg, como dice la teoría oficial. Y se dice que el Titanic es conocido como uno de los mayores desastres marítimos en tiempos de paz de la historia. La tragedia sucedió 2 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, pero hay quienes todavía especulan que un submarino alemán estaría detrás del hundimiento del barco. Si tal teoría fuese cierta, el hundimiento del Titanic habría sido precursor al del Lusitania en 1915. Un submarino alemán atacó el transatlántico británico situado frente a la costa de Irlanda, acabando con la vida de 1.198 personas. Aunque la teoría carece de pruebas, ciertamente no se encuentra fuera del ámbito de lo posible. Esta se da como posible porque, si bien fue 2 años antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, obviamente ya habían tensiones entre las potencias del mundo, o sea que un atentado terrorista califica dentro de las teorías posibles que algunos proponen. El Titanic nunca se hundió, sería la cuarta. Esa es la idea que apoya una teoría de la conspiración en particular. De acuerdo con este planteamiento, el Olympic, un barco más viejo y casi idéntico al Titanic, habría sido en realidad el que se hundió cerca de la provincia de Terranova. Pero ¿cuál habría sido la razón para intercambiar los barcos en secreto? En el libro Titanic del investigador Robin Gardiner escribió que todo el desastre fue el resultado de una estafa al seguro por parte de la Compañía Internacional de la Marina Mercante, propietaria de la White Star Line. El Olympic y el Titanic eran barcos pertenecientes a la White Star Line. Según la teoría de Gardiner, el problema comenzó cuando el Olympic se estrelló contra un buque de guerra en 1911 y fue declarado culpable del accidente en una investigación posterior. Como resultado, la White Star Line, una empresa subsidiaria de IMM, no pudo cobrar el pago del seguro. Gardiner impulsó la teoría de que la línea habría arreglado el Olympic lo mejor que pudo y lo hizo pasar por el Titanic, al permitir que el barco averiado continuara navegando bajo un nombre falso. La compañía podía cobrar el pago del seguro cuando se hundiera. Aquí el punto es que esta sería una teoría bastante macabra porque las personas que fallecieron, hay muchos testimonios de las personas o familiares de las personas que se hundieron y también testimonios de sobrevivientes. O sea que de ser así habría sido una jugada macabra por parte de la empresa, ¿no? Hundir un barco, haciéndolo pasar por otro y también desapareciendo a la gente. Me llama la atención porque si esto fuese así se hubiese abierto alguna investigación o algo para esclarecer los hechos. Pero bueno, podría ser posible, ¿no? Y esta quinta teoría es la que para mí podría tener más sentido y es una de las que más fuerza tiene. Y es que JP Morgan estaría detrás de todo. Este rumor tiene todos los ingredientes necesarios para elaborar una teoría de conspiración. Un hombre lo suficientemente poderoso y rico como para jugar a ser Dios, métodos de asesinato demasiado complejos, un suceso con multitud de víctimas, el Banco de la Reserva Federal. Hay una teoría que propone que JP Morgan habría hundido el Titanic con el fin de allanar el camino para el establecimiento del Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Se dice que el millonario John Jacob Astor, el magnate minero Benjamin Guggenheim y el copropietario de Macy's, Isidore Strauss, se opusieron a la creación del banco. Estos 3 hombres ricos perdieron la vida en la tragedia del Titanic.
Astor fue visto por última vez aferrado al extremo de una balsa. Guggenheim, cuyo cuerpo nunca fue recuperado, supuestamente se puso una rosa en su ojal y bromeó: nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para morir como caballeros. Y Strauss murió junto a su esposa Ida, quien se negó a abandonar a su esposo mientras el barco se hundía. Pero Morgan se libró de la muerte y la tragedia cuando canceló su viaje en el último momento. El poderoso banquero era propietario del IMM, que a su vez era dueño de la White Star Line. Como tal, tenía su propia suite personal en la cubierta de proa y un baño especialmente diseñado para él en el barco. Morgan tenía que estar en el barco, pero decidió cancelar su asistencia al viaje inaugural en el último segundo. The Pittsburgh Post-Gazette informó que decidió quedarse en Europa para comprar tapices para su colección de arte. Entonces, ¿qué razón podría haber tenido Morgan para hundir su propio barco? Los teóricos de la conspiración dicen que, con el fin de eliminar la oposición al Banco de la Reserva Federal, Morgan de alguna manera convenció a todos sus rivales para que navegaran en el viaje inaugural para poder hundirlo. Pero Layton señaló que es casi inimaginable que Morgan pudiera haber conseguido que sus tres principales rivales viajaran en el Titanic. Seguramente tenía que haber formas más fáciles de llevar a cabo el plan. Layton escribió: y lo que es más importante, ¿cómo es que nadie llegó a declarar en ningún momento si ayudé a preparar el hundimiento del Titanic para matar a 3 hombres que se oponían a la formación de la Reserva Federal de Estados Unidos? Esta, como les decía, es una de las teorías más sonadas, y aunque obviamente, como todas las teorías que han surgido, tiene su contraparte, porque es cierto que era complicado, ¿no?, convencer a los 3 opositores para que viajaran. Es decir, parece un plan que le salió perfecto al señor J.P. Morgan. Pero el contexto en el que sucedió todo esto podría darnos pistas de que quizás algo detrás hubo en la muerte de estos 3 personajes. Porque recordemos que desde 1910 ya ellos venían fraguando la creación de la Reserva Federal, que se dio hacia 1913. Un año antes se había hundido el Titanic, en 1912. Entonces las fechas parecerían encajar, ¿no? Se reúnen en 1910 los que tenían la propuesta para crear este banco central. Esto tuvo personas a favor, magnates que estuvieron a favor y magnates de allá de los Estados Unidos que estuvieron en contra. Entonces esa oposición por parte de esta élite judía que está detrás de la Reserva Federal hasta hoy en día son los dueños de este banco y son los dueños del dólar, son los que imprimen los billetes. Esos son los dueños del mundo en cuanto a lo económico se refiere. Entonces, claro, ellos tenían esa oposición y tenían que quitarla del camino si querían fraguar su plan. Tenían comprado a gran parte del Senado de los Estados Unidos y el presidente de la época también estaba con ellos. Entonces solo tenían que quitar del camino a estos opositores y 2 años después surgiría el evento del Titanic, ¿no?, el hundimiento del Titanic, para solo un año después poder crear la Reserva Federal, y al siguiente año pues estallaría la Primera Guerra Mundial, que sería el escenario perfecto para que el dólar comenzara a ser una moneda hegemónica mundial. Es una teoría que tiene bastante sentido. No estoy diciendo pues que 100% sea así, que haya ocurrido así, simplemente que de todas las cosas que se dicen es la que más sentido podría tener, pero es difícil saber qué fue lo que realmente pasó, principalmente porque esto fue hace más de 100 años. Es complicado que sepamos la verdad absoluta de todo esto. Lo cierto es que el hundimiento del Titanic fue un evento muy fuerte, muy trágico, y dejó muchos misterios, ¿no?, mucho halo de duda, muchas cosas sin resolver, que hasta el día de hoy pues como humanidad nos seguimos preguntando qué fue lo que pasó. Entonces, en el tema de la noticia del submarino, también nos cuestionamos qué pudo haber pasado. ¿Será que dentro de esas 5 personas habrá alguien que era necesario desaparecer? ¿Será que estamos ante las tantas desapariciones misteriosas que suceden en este planeta, como en el Triángulo de las Bermudas o en distintos mares donde simplemente desaparecen barcos o también desaparecen aviones, obviamente con sus tripulantes, y nunca más se sabe qué fue lo que ocurrió? Sabemos que en este planeta cohabitamos con razas que no son de aquí, seres extraterrenos que desde hace miles de años establecieron sus bases en este lugar. La gran mayoría de estas bases están bajo tierra y hay diversas entradas en desiertos, en montañas, en grandes ciudades, pero también bajo el mar. Y una de las características que define a estas razas negativas
es el hecho de que se han alimentado históricamente del sacrificio, de la sangre, tanto de animales como de seres humanos. El arte de la guerra que ellos nos enseñaron a hacer para matarnos los unos a los otros siempre ha sido un alimento muy apetecido por ellos, ¿no? Y esa es la razón por la cual siempre hemos vivido en distintas guerras, porque ese es gran parte de su alimento. Y cada tanto en este planeta desaparecen seres humanos así de la nada. En algunas ocasiones, desapariciones multitudinarias de miles de personas. En otras ocasiones, pues son mucho menos, desaparece una persona por allá, 5 personas, como en el caso del submarino, pero todos los días desaparece gente en este planeta. Y cuando surgen noticias que ya son más escandalosas, pues es que nos enteramos, pero todos los días esto sucede en este planeta. Hay seres que se alimentan de nosotros, no solamente de las energías, sino también en la parte física. Nos drenan la sangre. Somos su comida, su platillo favorito. Y lo más seguro es que las grandes potencias conozcan de todo esto y tendrán tratados tecnológicos, es decir, que les proveen tecnología a cambio de permitirles operar detrás de las sombras, seguir manipulando al ser humano y en muchos casos desaparecer gente, ¿no? Para llevárselas por allá a sus bases secretas y seguir experimentando. Entonces, en el caso del hundimiento del Titanic, esta élite que controla el mundo, posiblemente para llevar a cabo su plan, hizo este atentado, porque dicen que se hundió por un iceberg, pero si estuvo detrás el señor JP Morgan o otros integrantes de la élite, pues seguramente lo hayan hundido con algún tipo de tecnología, con algún ataque terrorista, con cualquier cosa. Pero lo cierto es que en torno a ese hundimiento hay muchos misterios y muchas incógnitas que aún no se han podido resolver. Cuando buscamos en el Google Earth, esta sería la supuesta ubicación donde se hundió el Titanic. Aquí vemos en el Atlántico Norte. Esto ya es casi polo norte, aquí es frío, ¿no? Por acá hay hielo, hay los famosos iceberg, y aquí es donde supuestamente estaría debajo del mar los restos del Titanic. Antes se podía ver, en este programa usted iba aquí a la ubicación y se podía uno sumergir, ¿no? En este programa se hacía una recreación en 3D de los restos del Titanic, ya no se puede. Pero aquí sería la zona, ¿no? Vendría desde Europa haciendo este recorrido y su destino obviamente sería Estados Unidos, Nueva York, si no estoy mal. Vamos a ver algunas imágenes de los restos del Titanic, o como dirían algunos, los supuestos restos, ¿no? Porque hay algunos que afirman que nunca se hundió y que todo esto pues es un teatro. Así se vería en la actualidad el famoso barco, del cual se hizo una película que a mí me parece muy buena, todo el drama y bueno, y todo lo que se muestra ahí. Y al ver la película yo creo que me quedó la misma sensación que a todos, ¿no? El protagonista sí cabía en la tabla y se podía salvar. Hundido a unos 3.800 metros o más de profundidad desde hace 100 años, más de 100 años, ¿no? Como dice la teoría oficial. Hacia ese lugar iba el submarino y se perdió comunicación. Y lo más seguro es que al momento que yo estoy subiendo este video ya hayan pasado las horas de la reserva de oxígeno. Bien, ahí está el Titanic. Una noticia que nos recuerda el famoso vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que al 2023 todavía no se sabe con certeza qué fue lo que pasó. Un evento que quedó en el misterio. El avión partió de la capital de Malasia el 8 de marzo de 2014 a las 12:41 am. Hace ya 9 años. Quedó en el misterio profundo, según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades tras la misteriosa desaparición que reportó previamente CNN. Aproximadamente media hora después, uno de los sistemas de comunicación del avión envió lo que luego se convertiría en su última transmisión. Nadie detectó nada extraño. Bueno, aquí relata paso a paso qué fue lo que sucedió. Era un avión así como este que estamos viendo y desapareció con muchas personas. Se han invertido millones en la búsqueda y nada que aparece hasta este año 2023. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que comentaba ahorita. Las desapariciones misteriosas que ocurren en este planeta. Si yo tuviese que decir una causa de todas estas desapariciones, en su gran mayoría, porque obviamente hay casos reales que
fallan los instrumentos, hay aviones que se han perdido realmente, que pierden la ruta y terminan yendo a otro lado, se les acaba la gasolina y se estrellan y quedan pues perdidos. Eso ha ocurrido, porque eso también es cierto, pero en un gran número de casos también considero que la causa está relacionada con los seres que cohabitan en este planeta, que aprovechan estas desapariciones para secuestrar gente, y todo esto para alimento de estas razas reptiles que se esconden en las entrañas de este planeta. Esperemos que este no sea, el del submarino, no sea un caso más. Ojalá puedan encontrar a las personas y se puedan encontrar con vida, y que solo quede como una anécdota y un accidente. Esto era lo que quería compartir con ustedes y analizar acerca de estas noticias y el misterio en torno al Titanic. Déjenme en los comentarios cuál de las teorías que mencioné consideran ustedes que es más posible. Los estaré leyendo. Si este video les gustó, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en una próxima ocasión.